La palabra secular viene de siglo en latín. Entonces, lo secular hace referencia a lo que sucede en el siglo, en el tiempo, en la historia. El secularismo es un modo de pensar, una ideología que se fija solamente en lo secular, eliminando lo trascendental, lo religioso. Podríamos decir lo horizontal es lo secular y lo vertical, así la cruz de Cristo. Apunta hacia el cielo y abraza la tierra a la misma vez. La misma palabra secularismo ya es una mentira, porque no existe lo estrictamente, exclusivamente secular. No existe. El siglo no existe sin la eternidad, sin Dios. Y el otro lado del secularismo sería una palabra que voy a inventar yo, el religionismo. Tampoco existe lo pura y exclusivamente religioso. Desde el momento en el que Dios se ha volcado hacia afuera de la Trinidad, haciendo la creación, hay una unión inquebrantable, irrompible entre lo eterno y lo histórico, entre lo religioso y lo secular. El religionismo sería como querer vivir en Dios, olvidándose de las criaturas, olvidándose de la creación. No hay ningún aspecto de la vivencia humana que no tenga referencia a Dios. No es solamente que ha creado todo, sino que todo vive, existe gracias a Él. Está sosteniendo todo en cada momento en el ser, todo. Por eso la misma palabra secularismo, secularista, ya es una mentira porque no existe. Dios es el fundamento y el final de todo, el alfa y la omega. Por eso Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará como añadidura a lo primero Dios, en todo, siempre. Y por eso dirá también Jesús que el primer mandamiento y el más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, por encima de todas las cosas. Es el primer mandamiento y el más importante, amar a Dios. Secularismo, fuera. Y de ahí la importancia de ir a misa los domingos, que es que no ir. No sé si voy a decir, tengo que tener cuidado, pero creo que es de los más graves de los pecados. Es una forma de apostasía, porque es un pecado directamente contra el primer mandamiento. Es un desprecio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. A mí no se me ocurre nada más gordo que eso. Yo últimamente he estado dando vueltas a la historia de David y Saúl y me pregunto, ¿por qué perdió Saúl la bendición
favor de Dios. Y David no. David cometió un asesinato feísimo, una canallada terrible. Antes cometió adulterio con la mujer del hombre que él mató, porque le mató, organizó su muerte, pero le mató, fue él. Un asesino y un adúltero. Y no perdió el favor y la bendición de Dios. Tuvo que arrepentirse y tuvo que pagar el precio. Saúl, sin embargo, no me acuerdo si asesinó a alguien. Intentó asesinar a David, eso sí, pero no le salió la cosa, no tuvo éxito. Fue adúltero, tampoco cuenta algo de eso la historia en la Sagrada Escritura, y sin embargo perdió el favor de Dios porque David era un hombre religioso, profundamente religioso, en medio de sus defectos, sus debilidades, sus traiciones. Fue un hombre profundamente religioso y Saúl no. Saúl era un hombre que vivía independiente de Dios, y ahí también hay otra palabra mentira, porque no puedes vivir independiente de Dios. Aun cuando te alejas de Él, dependes de Él. Otro caso es el de Job y sus amigos, que los amigos, Job se queja: ¿por qué me ha tocado todo esto? Y lamenta y llora. Y sus amigos se ponen de parte de Dios, defendiendo a Dios y acusándole de haber hecho algo mal, que te has merecido todo esto. Y Dios se pone del lado de Job en contra de sus amigos. ¿Por qué? Pues porque Job era un hombre religioso. Como ha dicho un hombre de oración, meditando sobre este libro de la Biblia, los amigos de Job hablan de Dios, pero Job habla a Dios y anhela oír la voz de Dios. Al final Job dice: antes te conocía de oídos, pero ahora te han visto mis ojos y te he oído con mis oídos. No tengo más que decir, porque el anhelo de su corazón ha sido satisfecho, y ha sido el oír la voz de Dios en medio de mis tragedias. Un hombre religioso. Hoy la liturgia nos presenta las figuras de Jonás y de Marta, y los dos cometen el mismo error de enfadarse con personas que están escuchando a Dios, y de querer que Dios se enfade con personas que están escuchando a Dios. Y Dios se pone de parte de los que le escuchan, en contra de Jonás y en contra de Marta. En el primer caso, los ninivitas, era como Sodoma y Gomorra. Estaba al punto de la ruina total, del castigo de Dios. Iba a ser arrasada la ciudad por sus orgías y sus perversiones de todo tipo. Viene Jonás, dice: si no hacéis penitencia y pedid perdón a Dios, se acaba todo, va a arrasar la ciudad. Le hacen caso, se ponen a hacer penitencia, se arrepienten, y Jonás se enfada porque quería ver fuego y azufre, derramamiento de sangre, y Dios se pone de parte de los que se arrepienten, los pecadores. Porque están practicando la virtud de la religión. Muy importante esta virtud.
Solemos dar más importancia a pecados que no tienen tanto y menos a un pecado que tiene muchísima importancia delante de Dios, que es el tema de no vivir religiosamente, de estar horas, días, semanas sin pensar en Dios, sin buscar su presencia, sin escuchar su voz, sin querer conocerle, sin una mirada al crucificado. Marta, Marta, solo una cosa es necesaria. Pues nada más, queridos hermanos, que no caigamos en estos errores, que sepamos callarnos y escuchar y cerrar los ojos para ver y vivir religiosamente buscando la voz de Dios, estando atentos a los movimientos interiores del Espíritu Santo y no cayendo en ese activismo de Marta, que se enfada no solamente con su hermana, se enfada también con Jesús. Es una mujer de un carácter que a veces tenéis las mujeres y a veces con vuestras hermanas. Pues nada, habrá que escuchar a Jesús para llegar a ser santos, y las mujeres de carácter fuerte, santas y mansas y pacientes y contemplativas como Santa Marta, eligiendo como María la mejor parte que no nos será quitada. Que así sea.